Buenos días para todos, que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Quisiera que observaran detenidamente este video. Pónganle mucha atención, por favor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Cada bautismo, y algunos de esos que han ocurrido aquí en la iglesia, no sé si les trajo a la memoria bellos recuerdos, pero cada bautismo tiene una historia, hay una historia detrás de cada bautismo, como el proceso de cómo llegó la persona a creer, de la vida que dejó atrás, de cómo se convenció de llegar a seguir a Jesucristo, de los cambios que ocurren en la vida. Sin embargo, también hay otra historia, y es aquel que hace el milagro en la vida del creyente, ¿cierto? Jesucristo. Acompáñenme en Juan capítulo 1, versos 29 y 34, en donde el evangelista Juan da testimonio del acto que presenciaron todos, de un acto muy importante. Juan capítulo 1, versos 29 al 34, búsquenlo por favor. Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 29 al 34, dice así la santa palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. En este texto, Juan capítulo 1, versos 29 al 34, Juan el Bautista reconoce y da testimonio de Jesucristo. Lo reconoce, pero da testimonio. Son dos acciones que deben ir juntas. La una no se puede desligar de la otra. Juan el Bautista, en el contexto de unos bautizos, y ahorita vamos a ver más eso, reconoce a Jesucristo, pero no se queda ahí. Da testimonio de él. Dos acciones que van de la mano, que van unidas y que se necesitan la una a la otra. Entonces,
Es necesario para nosotros, amados hermanos, reconocer a Jesucristo y dar testimonio de Él. El texto nos va a orientar sobre qué es el reconocer, qué implica reconocerle y, claro, dar testimonio de Él. Entonces, reconocerle, en primer lugar, reconocer a Jesús implica reconocer su obra, reconocer su obra. En la expresión de Juan el Bautista, él identifica a una persona, pero le da un título que hace referencia a la misión. ¿Cómo le llama Juan el Bautista? Aquí tienen al Cordero de Dios. Aquí tienen al Cordero de Dios. Y luego explica que quita el pecado del mundo. Yo ya he tenido oportunidad de explicárselos por qué Jesucristo es identificado como un Cordero y por qué el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, el corderito era usado como símbolo de expiación de los pecados. Es decir, alguien tenía que pagar con su vida, derramando sangre, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso tiene unas implicaciones. Las implicaciones es que el pecado es muy grave para Dios, por lo tanto el precio que se paga por el pecado es muy alto. ¿Y cuál es un precio alto? La sangre, es decir, la vida misma. Alguien tenía que pagar con su vida por la deuda que yo había adquirido. Y el corderito pagaba con su vida por la falta que yo había cometido, ¿cierto? Ese cordero. Era la forma en que en el Antiguo Testamento se daban las cosas. Pero ustedes saben, todos debemos saberlo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento hay que estudiarlo a la luz de Cristo. Yo no puedo estudiar el Antiguo Testamento de una manera aislada, desligado del Nuevo Testamento, por allá algo raro, no. Todo lo que ocurre, todo lo que se dijo, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento era un preámbulo, una preparación, una guía, un camino al Calvario. Todo lo que veas en el Antiguo Testamento debes verlo con el filtro de Cristo. Las leyes, las preparaciones, las ceremonias, lo que Dios les pedía al pueblo conducía a la cruz. Si aislamos la cruz, vamos a mal entender o mal interpretar el Antiguo Testamento. Ese corderito que era sacrificado para remisión de los pecados era un preámbulo para el Cordero, el verdadero Cordero, el que quita el pecado del mundo, que iba a venir y que iba a ser provisión de Dios. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Cuando ustedes escuchen esa expresión, deben pensar en todas esas implicaciones que yo les di. O sea, es un título muy grande que implica una misión, que implica un propósito trazado por Dios, que implica una solución para el más grave de los problemas humanos, que es el pecado. Alguien debía pagar con su propia vida por la transgresión ante la ley. De manera simbólica lo hicieron los corderitos en el Antiguo Testamento, pero de manera definitiva, absoluta, total, lo hizo Jesucristo en la cruz. En Isaías capítulo 53:7, voy a leerlo para ustedes, dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero, miren, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. El profeta Isaías hablando de lo que tendría que suceder, lo que tendría que pasar con Jesucristo. Ese es el Cordero de Dios, pero también le asigna una función que es propia del título, entonces que quita el pecado del mundo. Ya les había dicho que el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento era algo simbólico, porque pues un corderito de manera total, definitiva y absoluta no podía quitar los pecados de nadie. Era algo simbólico para entender lo que vendría después, para entender la gravedad del pecado. Por eso había que derramar sangre. El pecado es muy grave, el pecado es muy ofensivo para Dios, el pecado va en contra de lo que Dios quiere, y el precio a pagar tenía que ser muy alto, entonces se derramaba la sangre. Pero venía quien
verdaderamente, absolutamente, definitivamente iba a quitar el pecado del mundo. Ese mismo Jesucristo que identifica allí tiene el respaldo del Padre, y eso era muy importante. Es decir, tú de parte de quién vienes, ¿cierto? A Jesús varias veces, ¿a ti quién te representa? ¿Quién te envió? O sea, tú de dónde saliste. Y él contaba con el respaldo del Padre. En el versículo 32 dice: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Sobre quien descienda el Espíritu Santo, ese es mi ungido. Ya había sido predicho. Hay un texto que es paralelo. Ustedes saben que el bautismo de Jesús se relata en los evangelios, en los 4, y en Mateo capítulo 3, por ejemplo, dice en los versículos 16 y 17: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Todo eso era para reconocerlo en Jesús, el Cordero de Dios, con una función específica, con el respaldo del Padre, nada más y nada menos. Ahora, si el bautismo tiene que ver con un llamado al arrepentimiento, ¿recuerdan cómo estaba predicando Juan? Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. El bautismo está asociado al arrepentimiento, es decir, es un testimonio público de que yo estoy arrepentido. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si Jesús era perfecto, si Jesús no había pecado, si en Jesús no había maldad, si Jesús era perfecto, ¿por qué como el resto de los mortales se bautizó? Recuerden que cuando se acercó a bautizarse, según narran los textos paralelos, Juan le dijo: tú vienes a que yo te bautice, si tú eres quien me debe bautizar a mí. Juan tenía eso claro: tú eres superior a mí, tú eres el Hijo de Dios, el perfecto, ¿cómo que bautizar? Y le dijo Jesús: es necesario que cumplamos con todo esto. Jesús lo hizo como un acto de testimonio público, no porque necesitara arrepentirse, sino para dar ejemplo a todo el mundo que debían tomar ese camino. Arrepentirse de sus pecados, bautizarse y seguir siempre a Jesús. ¿Por qué debemos nosotros bautizarnos? Pensemos en el acto sacramental. El bautismo es un sacramento, es decir, un mandato que todos debemos seguir, y es un acto simbólico con una representación. ¿Por qué debemos bautizarnos? Y yo quiero que piensen muy especialmente aquellas personas que todavía no se han bautizado, sea que estén aquí o nos estén viendo a través de la transmisión. Si todavía no te has bautizado, piensa en esto. Nosotros debemos bautizarnos porque es un mandato del Señor, en primer lugar. Es un mandato de Dios. Es parte de la obediencia a Dios bautizarnos. Pero también hay que bautizarse porque el bautismo es la oficialización pública de mi decisión por Cristo. Es como que como si yo creo en Jesús en un acto privado, algo así, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero es como un acto más íntimo, y el bautismo es cuando yo públicamente, que cuando me bautizo, yo estoy proclamando públicamente que abandono una vida antigua, una senda antigua, una manera de pensar antigua, y ahora camino en otra. Algunos me dicen: no, yo no me bautizo porque eso es mucho compromiso. Y yo le digo: pero es que tú ya te comprometiste con Cristo, esto es solo la oficialización. Entonces ese no puede ser un argumento, porque cuando la persona decide seguir a Cristo, ya está haciendo un compromiso, a menos que haya hecho un compromiso a medias. Pues ahí sí ya no tenemos la culpa, ¿cierto? Que haya dicho: Señor, yo te sigo, pero tengo una listica de peros, y entre esos no me voy a bautizar. Bueno, entonces ahí sí ya, déjame decirte que tu compromiso con el Señor es o todo o nada. O todo o nada.
El Señor no pide una partecita de ti, de tu corazón. Él pide todo tu corazón, toda tu vida, que tú seas para Él la prioridad, que tú seas lo más importante, que tú seas lo primero y lo último, que Él sea el todo para ti. Pero el bautismo también es parte de marcar una membresía en la iglesia local. Cuando yo me bautizo, yo me convierto en miembro oficial de la iglesia. Todos los que venimos aquí somos parte de la iglesia, pero de acuerdo a unos requisitos legales, eclesiales, solamente los que son bautizados o que fueron bautizados en otra parte y son recibidos oficialmente como miembros, están escritos en un libro de membresía de la iglesia, ¿cierto? Entonces, si tú todavía no te has hecho bautizar, no es que no seas de la iglesia, eres parte de la comunidad, pero legalmente no estás registrado en nuestros libros de actas, y eso es bueno. Además, eso implica unos privilegios y unas responsabilidades. Por ejemplo, cuando hacemos elección de ancianos, ustedes saben que solo votan los miembros activos. Para elegir la junta directiva de la iglesia, que es el consistorio, hay que ser miembro activo de la iglesia, y para ser miembro activo yo debo estar o bautizado o haber sido recibido en un acto público como miembro de la iglesia porque fui bautizado en otro lado, ¿cierto? Por eso hay que bautizarse. Ahí les di varias razones por las cuales necesitamos bautizarse. Ahora, si alguien ha tomado la decisión, yo quiero bautizarme, ¿qué debo hacer? Te voy a leer los requisitos. Muy sencillo. Arrepentimiento. Quien se va a bautizar debe arrepentirse de sus pecados. Recuerden que el llamado de Juan el Bautista era: arrepiéntanse y bautícense. Y en la Gran Comisión dice: predíquenles para que se arrepientan y se bauticen. Primero, arrepentimiento. Al lado del arrepentimiento va a tener fe en Jesucristo. Pero es que yo tengo una fe muy pequeñita. Tranquilos, así empezamos todos. Nadie empezó con la fe grande, nadie empezó con una fe volada. No. Todos empezamos con pequeñas dosis de fe. Entonces no hay problema. Si tu fe está pequeñita, no hay problema, no es impedimento para que digas no al bautizo. Hay que entender el plan de salvación, es decir, tú debes tener claro quién murió por ti en la cruz y por qué es importante creer en Jesucristo que murió en la cruz. El plan de salvación es una leccioncita muy básica, muy fácil de entender, con unos principios muy profundos, pero puede entenderse. Y después de que logramos entender el plan de salvación de Dios para mi vida, entonces yo digo: me puedo bautizar. Y también la persona debe tener una comprensión básica de las implicaciones de la membresía local. ¿Qué significa pertenecer a la Iglesia Presbiteriana Cumberland? ¿Qué implica para mí? ¿Cierto? ¿Qué implica para toda la comunidad? Entonces, teniendo esto claro, yo espero que los que no se hayan bautizado se animen, y los que ya estén bautizados entiendan bien lo que ya han hecho. Hay una alusión, hablando de la doctrina del bautismo, hay una alusión que se hace en el texto y es el bautizo con el Espíritu Santo. Hay bautismo con agua y hay bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con o en el Espíritu Santo es la llegada del Espíritu Santo a una persona, así de sencillo. Cuando el Espíritu Santo llega sobre la persona que se ha arrepentido, el Espíritu Santo me hace un llamado a mí, ¿cierto? Un llamado que puede ser de muchas formas. Cuando yo accedo y creo, cuando yo admito mis pecados y creo, el Espíritu Santo llega a mi vida para empezar un proceso de transformación. Eso es lo que entendemos por el bautismo del Espíritu Santo. En Pentecostés, como había una transición de un cambio de la era de Jesucristo a la era del Espíritu Santo, como una transición, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés se dio después de creer. Ellos ya habían creído y en Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Hoy día ocurre de manera simultánea porque estamos en el momento del Espíritu Santo que ya está aquí y que está llamando a las personas que no se han arrepentido, y cuando se arrepienten el Espíritu Santo llega sobre ellos. Eso es el bautismo del Espíritu Santo.
Si hay manifestaciones de dones o no en el momento, se puede discutir, en algunas partes sí, en algunas no, ocurren casos, ocurren algunos no, pero lo más importante, llega el Espíritu Santo para transformar a la persona, para regenerarlo, para hacerlo nacer de nuevo, para dotarlo con dones e insertarlo a la comunidad que es el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Pero no solo es reconocer la obra, siempre les he dicho que la obra y la persona van de la mano, ¿cierto? Cuando yo pienso en Dios, yo pienso en la persona y la obra. No puedo pensar en la persona quitando las obras, ni puedo pensar en las obras quitando la persona. Entonces, el primer punto fue que Juan el Bautista reconoció el ministerio, el propósito, la misión de Jesucristo, pero él también reconoce a la persona. Al finalizar en el versículo 34, cuando él da testimonio, dice: este es el Hijo de Dios. Ya dijo que había sido el Cordero, ¿cierto? Eso es el título que implica una misión, pero ahora reconoce a la persona. Este es el Hijo de Dios. Algo muy importante que debe suceder en el reconocimiento del Señor es que yo debo ubicarme a mí mismo. Para yo reconocer de manera clara a Dios, yo debo reconocer mi lugar. O sea, yo no soy Dios. Para empezar, pues, yo no soy Dios, no soy el Señor de mi propia vida, no puedo serlo. Y eso es muy importante. Retrocedamos al versículo 19, antes del texto que estamos leyendo, antes, en el contexto que fue lo que sucedió. Miren lo que dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Entonces recuerden, Juan el Bautista estaba predicando y los sacerdotes: vaya, pregúntenle a ese señor quién es. ¿Será que él es el Mesías? Y van y le preguntan. No se negó a declararlo, dice el versículo 20, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Juan tenía claro, él no era Dios. Y alguien podría decir: no, es que más loco el que se crea Dios. Pero algunos se creen los dioses de su vida, ¿cierto? Yo soy el que gobierno mi vida, yo trazo las directrices de mi vida, yo trazo el destino de mi vida. No, ni siquiera el Dios de tu propio reino, ni el Dios de tu vida, no, ni siquiera. Y Juan fue muy claro: yo no soy el Cristo. En el versículo 26, Juan respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes, Jesús todavía estaba ahí escuchando, no había pasado a ser bautizado, entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Miren lo anterior al reconocimiento que Juan el Bautista le da a Jesús: yo no soy digno, yo no, o sea, él es. Entonces yo primero tengo que estar muy ubicado sobre lo que soy y el lugar que debo ocupar. Cuando yo tengo claro eso, yo entiendo la posición, el lugar y el ministerio de mi Señor. Él es muy grande, yo soy chiquito. Él es muy importante, yo soy pasajero. Él es Dios, yo soy solo una criatura limitada. Juan lo tuvo bien claro: yo ni siquiera soy digno de agacharme a amarrarle la sandalia, ni siquiera soy digno de eso. Él es superior, dijo el Bautista. Él es eterno. Dios es eterno. Yo soy limitado, mortal. Él es Dios creador, yo soy criatura. Él es perfecto, yo soy imperfecto. Él es eterno, yo soy pasajero. Identificar la persona del Señor tiene que ver mucho como yo me identifico a mí mismo. Si tengo un concepto errado de mí mismo, eso va a chocar con la identidad que yo le dé a Jesús. Porque si me voy a poner yo hombro con Él y de igual a igual, ya estoy perdido. Él es. Y cuando dice Hijo de Dios, ¿a qué se refiere? Porque nosotros decimos: nosotros somos los hijos de Dios. No. Él es el unigénito del Padre.
Él viene de la misma esencia del Padre, como diría uno de los credos antiguos, de la misma sustancia del Padre, de la misma esencia, la misma naturaleza. Jesucristo no es inferior al Padre, ni es un apéndice del Padre. Jesucristo es Dios. El Hijo de Dios significa el papel que Él tiene dentro de la Trinidad. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo se refiere al papel, al rol que Él tiene dentro de la Trinidad, pero es Dios. Y voy a decir algo: quien lo crea diferente está fuera de la sana doctrina. La Biblia es muy clara en defender la deidad de Cristo. Jesucristo no fue creado. Jesucristo no empezó a existir en tal fecha. Jesucristo es Dios, es eterno, es creador, es omnipotente, es todopoderoso. Eso tiene que estar muy claro. Y quien no lo haya creído todavía está fuera de la sana doctrina y debe arrepentirse. Qué pena la franqueza, pero la Biblia es muy clara en eso. No está en discusión. Jesucristo es Dios. Y así lo reconoció Juan el Bautista y así lo reconocemos nosotros. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso sucedió con Jesús. Y Mateo, en su versión alterna del bautismo de Jesús, dice: una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, enviado por el Padre y revelado por él. Entonces Juan el Bautista reconoce a Jesús. Esto es como cuando a una persona le preguntan: ¿tú has recibido a Jesucristo en tu corazón? Es lo mismo, es decir, lo has reconocido, sabes quién es Él, le has dado el lugar que Él debe tener en tu vida. Es la misma pregunta. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Lo vio, lo reconoció, sabía quién era, cuál era el rol en el universo y en su propia vida. Todos nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Es decir, tal cual lo que dijo Juan el Bautista, lo creemos de Jesús. No tenemos duda. Sabemos quién es Él, lo tenemos claro y le damos el lugar que se merece, el rol que debe cumplir, no solo en el universo, sino en nuestra propia vida. Y Juan entonces da testimonio de Él. Recuerden, debemos creer en Él, pero debemos dar testimonio de Él. ¿Cómo es el lema de nosotros este año? Esta es nuestra historia. Esta es la historia de Juan el Bautista y debe ser la historia tuya y debe ser la historia mía. Y Juan el Bautista contó la historia. Este es el Hijo de Dios, le dijo a todo el mundo. Este es el Cordero de Dios, lo gritó a los cuatro vientos. Hay varias alusiones al testimonio de Juan el Bautista. Dice, en el versículo 21 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, no se quedó callado. Él no dijo: ay, qué oso, ahí viene Jesús, escondámonos, no digamos nada, camuflémonos, que nadie sepa que somos cristianos, que nadie se entere que yo soy seguidor de Cristo. No, ahí está el Hijo de Dios. Y luego en el 30 dice: de este hablaba yo cuando dije. O sea, había dado testimonio y da testimonio. En el versículo 32 dice: Juan declaró. En el versículo 34 dice: yo lo he visto y por eso testifico que Él es el Hijo de Dios. Juan el Bautista no solo lo reconoció, sino que dio testimonio de Él. ¿Has pensado tú en dónde y a quiénes das testimonio de Jesucristo? Con tus obras y con tus palabras, con ambas cosas, ¿cierto? Porque hay gente que dice: ay, no, yo solo doy testimonio con mi actuar. No, es con las dos cosas. Hay que hablar, hay que abrir la boquita. No, yo solo doy testimonio con mis actos. No, eso está incompleto.
hay que dar testimonio del reino y hay que hacer demostraciones del reino. Demostraciones del reino son actos de amor en los cuales mostramos el amor de Dios a otros. Cuando tú muestras el amor a otros, eso se llaman demostraciones del reino. Pero hay que testificar del reino, ambas cosas. Hablarle a otros. Hay gente que necesita respuestas. Hay gente que anda perdida, triste, confundida, deprimida. Esa gente necesita respuestas. Demandan una historia. Y nosotros estamos llamados a contar la historia. ¿Y cuál es la historia? Lo que Juan el Bautista está diciendo aquí, es que no es complicado. ¿Quién es el Cristo? ¿A qué ha venido? ¿Qué puede hacer en tu vida? ¿Cómo puede enderezar esa senda que tú llevas tan sufrida? Juan el Bautista no tuvo temor para hablar. Lo dijo públicamente. Aún así le costara su vida. El videito que vimos al comienzo y que vamos a volver a ver en este momento es un video que nos muestra un acto de fe. Todos ellos se bautizaron y detrás de ese bautismo hay una historia. Cualquiera de ellos podría, de los que salió ahí en los bautizos, podría pararse aquí y dar testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, de las obras grandes del Señor, de lo maravilloso que Él ha sido, de los cambios, de las transformaciones, de cómo ha cambiado la cosmovisión de su mente. ¿Tú tienes una historia que contar? ¿Tienes un testimonio a partir de tu bautismo, a partir de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de los milagros que todos los días hace en nosotros? Que podamos dar testimonio como Juan. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.